Hola, soy Gerard, el profesor de Fundamentos de Estadística de Psicología de la Universidad Internacional de Valencia de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo está visualizando, y clases en directo, en streaming. Las clases grabadas básicamente tendrán toda la información teórica necesaria para entender bien la asignatura. Y luego, en las clases en directo, en streaming, que son las clases fundamentales, ahí básicamente comentaremos toda la información acerca de la asignatura planteando un pequeño esquema, así como también realizaremos exámenes de los últimos años. Además de ello, resolveremos todas vuestras dudas que os hayan surgido al visualizar las clases grabadas y también al realizar exámenes o ejercicios de clase. Además de ello también, por favor, es fundamental disponer del dossier. El dossier os lo enviaremos a vuestras casas en el momento que realicéis la inscripción. Básicamente el dossier tiene toda la información teórica que iremos siguiendo durante el curso, así como también los ejercicios y los exámenes correspondientes. Es más, si alguien ahora mismo está realizando la clase de prueba, en la página web, al lado del vídeo, os podéis descargar el PDF de la clase de prueba, recomiendo que lo imprimáis, así podéis ir siguiendo de forma adecuada el curso. Ya veréis que el dossier tiene espacios en blanco para que los vayáis rellenando a medida que avancéis con la clase. Una vez dicho esto, también muy importante, el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de cualquier tipo de ejercicio, lo que sea, ¿de acuerdo? Cualquier aspecto de teoría que no entendamos. Por ahí podréis preguntarme también todas vuestras dudas. Una vez dicho esto ya, empezamos con el curso como tal. Nos adentramos ya en la información teórica de la asignatura, y nunca mejor dicho, porque la clase de hoy será eminentemente teórica. Ya iremos viendo que en las siguientes clases trabajaremos muchos más aspectos prácticos, numéricos, pero en cambio esta clase será más bien conceptual, teórica. Miraremos distintos aspectos, básicamente de las distintas fases de la investigación, y también estudiaremos el conocimiento científico. Pero antes de ello vamos a comentar las tres características, objetivos fundamentales del análisis descriptivo. En primer término estudiaremos el más simple, que es el descriptivo, la descripción, para acabar en la predicción. Cuando estamos describiendo cualquier tipo de situación, evento, fenómeno, básicamente lo que estamos haciendo es definirlo y clasificarlo. Además de ello, cuando tenemos definidos y clasificados los eventos o situaciones, se puede estudiar la relación existente y la magnitud entre estos, ¿de acuerdo? Esta sería la parte más simple. Luego ya se complica un poco más cuando nos adentramos en la parte explicativa. Intentamos explicar el fenómeno a partir de las causas que lo están produciendo. Entonces nos planteamos los factores, las causas que están determinando, que están explicando el fenómeno que queremos estudiar. Y luego aún un punto aún más complejo sería la predicción, cuando básicamente queremos discernir cómo se van a manifestar dichos sucesos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar predecir qué ocurrirá al ocurrir ciertos sucesos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de la predicción. Cada uno de los diferentes objetivos es un poco más complejo que el anterior. Una vez dicho esto, vamos a centrarnos en el conocimiento científico, para luego adentrarnos en lo que nos importa más, que es la parte inferior de la página 2, las fases de la investigación científica. Ahora nos encontramos en la parte central superior de esta misma página 2, que es cómo se genera y cómo se organiza el conocimiento científico. En primer término y fundamental, el conocimiento científico se obtiene mediante el método científico, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del método científico obtendremos el conocimiento científico. Y este conocimiento se basa en dos características muy importantes, dos puntos negrizos que tenemos en la parte central superior de la página 2. En primer término, el conocimiento científico no se yuxtapone. ¿Por qué? Porque se ordena en una estructura lógica. Y en segundo término, el conocimiento científico no es permanente, puesto que básicamente los nuevos datos que provienen de la observación empírica
pueden estar reforzando aquello que ya sabemos o, por el contrario, pueden estar contradiciendo lo que ya existe. Por lo tanto, eso conllevaría a la no permanencia, la idea de dinamismo propio del conocimiento científico. A partir de aquí, el método científico cuenta básicamente con dos estrategias para sistematizar, para ordenar toda la información: la deducción y la inducción. Ambas vías son contrarias. En la deducción pasamos del plan teórico, una teoría, el plan general, al empírico, ¿de acuerdo? De la experimentación, de lo general a lo particular. En cambio, cuando hablamos de inducción, el proceso es el contrario, de lo empírico, de lo particular a lo general. Pasamos del plan empírico al teórico para formular una ley general. A partir de estas estrategias de sistematización surgen los diferentes métodos científicos. Diferenciaremos tres básicamente. El más recurrente, el más usual, será el tercero de ellos, pero ahora comentaremos los tres. En primer término, el método deductivo, que evidentemente se basa en la estrategia de deducción, ¿de acuerdo? En el método deductivo, a partir de la ley general y mediante la lógica, se extraen implicaciones que pueden ser contrastadas en la realidad mediante la empiria, ¿de acuerdo? Por el contrario, en el método inductivo, el proceso sería el contrario. A partir de la recogida de datos, ¿de acuerdo? Información recogida, queremos establecer leyes generales. Y luego tenemos el método hipotético deductivo, que es el más usual en la ciencia y está estrictamente relacionado con el gráfico que tenemos aquí a continuación, ¿de acuerdo? Básicamente el método hipotético deductivo, el investigador utiliza tanto el método deductivo como el inductivo, utiliza tanto la inducción como la deducción. Es un proceso bidireccional en el cual vamos de un método a otro a lo largo del proceso de investigación. Como podemos ver, por favor, en el gráfico, tenemos los datos, los hechos, fenómenos y las hipótesis, ¿de acuerdo? Conjeturas, teorías. Entonces vemos que vamos deducción, inducción, ¿verdad? Entonces se van aplicando a lo largo del proceso de investigación los distintos métodos, tanto el deductivo como el inductivo. Una vez visto esto, vamos a ver las distintas fases de la investigación científica. Básicamente son 4 fases, porque empezamos por la fase teórico-conceptual, luego nos vamos a la técnico-metodológica, luego al estadístico-analítico y finalmente otra vez volvemos al teórico-conceptual. Es un círculo. ¿Por qué? Porque antes lo comentábamos ya. El conocimiento científico es dinámico, siempre está en continua evolución, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos los datos estadísticos, volvemos a la vez al inicio y así progresivamente, ¿de acuerdo? Vamos a comentar los diferentes niveles. Empezaremos por el teórico-conceptual. En este caso, como podemos ver, básicamente consiste en plantear el problema y formular hipótesis. Básicamente la hipótesis es una solución tentativa al problema existente, ¿de acuerdo? Existe un problema y yo planteo una posible solución. Muchas veces se plantea en forma condicional, ya que es una posible solución al problema existente. Entonces, muy importante, ¿cómo se formulan las hipótesis? ¿Cómo se llevan a término las hipótesis? Aquí tenemos un seguido de condicionantes que ahora vamos a comentar, donde pone formulación de hipótesis, condiciones esenciales. Vamos a comentar características fundamentales de la formulación de hipótesis. En primer término, deben ser claras las hipótesis, es decir, deben tener sencillez expositiva y ausencia de ambigüedad, que sean lo más sencillas, lo más claras posibles, ¿de acuerdo? Además, estas hipótesis deben ser consistentes. ¿A qué me refiero con ello? Pues que deben ser compatibles de las suposiciones de la hipótesis como tal. En tercer término, y también muy importante, deben tener poder explicativo, es decir, que son básicamente una posible explicación de los hechos implicados en la formulación del problema existente. Luego, que debe ser posible contrastarlo empíricamente, es decir, se debe poder refutar o aceptar a partir de los datos empíricos, ¿de acuerdo? Luego también, otra característica importante es la idea de parsimonia. ¿Qué entendemos por parsimonia? Pues no usar más conjeturas de las necesarias, ¿de acuerdo? Intentar simplificarlo de la mayor forma posible. Y por último, la compatibilidad. ¿Compatibilidad respecto a qué? Respecto al estado actual del conocimiento, ¿de acuerdo?
Entonces, tenemos las hipótesis generales o teóricas y mediante el razonamiento hipotético y deductivo podemos plantear las hipótesis de investigación, hipótesis empíricas, ¿de acuerdo? Una vez tenemos el primer nivel, que es el nivel técnico-conceptual, nos vamos ya al segundo nivel, ¿de acuerdo? Que sería el nivel técnico-metodológico. En primer término, solamente hemos planteado la hipótesis, que es una posible solución tentativa al problema existente. Una vez tenemos esto, a partir de las hipótesis empíricas, que ya hemos dicho se obtienen mediante el razonamiento hipotético y deductivo de las hipótesis generales o teóricas, ¿qué se hace? Se empieza el diseño de investigación. ¿Cómo se lleva a cabo la operativización? Luego comentaremos este concepto también. Comentaremos el concepto de operativizar una variable. Aquí es fundamental el plan de investigación, cómo se va a llevar a término la estrategia de recogida de los datos. Esto lo explicaremos con más tranquilidad ahora mismo en la parte de la página 3, parte central, hasta la página 4, parte central, ¿de acuerdo? Que será, como podéis ver, información adicional del nivel técnico-metodológico. Ahora solamente os he comentado a grandes rasgos cuál es su característica, plantear la metodología correspondiente en la obtención de la recogida de los datos. Luego tenemos el nivel, la fase estadístico-analítica, ¿de acuerdo? El nivel estadístico-analítico, hayamos elegido una metodología experimental o no experimental, que ahora miraremos las diferencias entre ambas, ¿de acuerdo? En la fase anterior, es decir, si en el nivel técnico-metodológico elegimos que el mejor diseño corresponderá a una metodología experimental o no experimental. El estadístico analítico, el nivel estadístico analítico, se realizará del mismo modo, ¿de acuerdo? Que será básicamente elaborar y se reúnen todos los datos para el análisis de los datos y se realizan el ajuste de modelos estadístico y las pruebas de significación correspondientes para poder contrastar las hipótesis planteadas en la primera fase. Y por último tenemos otra vez el nivel teórico-conceptual. Es decir, una vez se contrastan las hipótesis, se vuelve a través de la inducción hasta la discusión de los datos, para otra vez volver, si fuese necesario, a plantear otra vez nuevos problemas, nuevas posibles respuestas y confirmar si estas posibles soluciones a lo planteado se refutan o se aceptan, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, tenéis aquí, si os fijáis, un esquema donde vemos el círculo que os comentaba. En primer término tenemos el nivel teórico-conceptual, luego posteriormente tenemos el nivel técnico-metodológico que corresponde al plan de investigación, cómo se recogen los datos, ¿de acuerdo? Ya sea experimental o no experimental, como podemos ver, luego la elaboración y gestión de los datos y el contraste de hipótesis. Y una vez tenemos esto, volvemos a la parte inicial, como podéis ver, al nivel teórico-conceptual para la discusión y generalización de los resultados. Y otra vez, el planteamiento correspondiente a las hipótesis teóricas, ¿de acuerdo? Repito, es un círculo debido a la idea de evolución, dinamismo del conocimiento científico también. Una vez tenemos esto, vamos a centrarnos en primer término en aspectos adicionales del nivel técnico-metodológico y luego en aspectos adicionales del nivel estadístico-analítico. Toda la asignatura prácticamente trabajaremos conceptos del nivel estadístico-analítico. Estudiaremos básicamente la estadística descriptiva y la estadística inferencial, centrándonos en primer término en la estadística descriptiva. Pero para llegar a ese punto es fundamental tener una idea conceptual de dónde se encuentra lo que estamos trabajando. Es decir, el planteamiento del problema y formulación de la hipótesis ya lo hemos comentado y es muy simple, no tiene más dificultad. Solamente plantear de forma congruente y siguiendo los pasos que hemos indicado las hipótesis. Luego tendríamos el siguiente nivel, que corresponde al método que trabajaremos de diseño, el diseño metodológico. Básicamente tendremos que definir si es experimental o no experimental para recoger los datos del mejor modo posible, ¿de acuerdo? Que esto lo explicaremos en este tema. Y luego ya nos iremos a la última vertiente, al nivel estadístico-analítico, que básicamente corresponderá a la elaboración y gestión de datos.
Y toda la asignatura prácticamente trabajaremos este concepto, ¿de acuerdo? Cómo analizamos y gestionamos los datos obtenidos en las fases anteriores. Ahora, repito, nos centraremos en esta vertiente dos conceptos básicos, sobre todo para plantear la diversificación metodológica y algunos conceptos importantes, primordiales en la asignatura. Básicamente, como podéis ver en la página 3, parte central, respecto a la diversificación de la metodología, las diferentes formas que tenemos de recoger los datos, diferenciaremos entre metodología experimental, metodología selectiva y metodología observacional, ¿de acuerdo? Empezaremos por la metodología experimental. Básicamente, la metodología experimental, como podemos ver en el gráfico que disponemos, que tenemos aquí en este caso dos flechas, tenemos la metodología experimental en un extremo y la metodología observacional en el otro, ¿de acuerdo? Metodología experimental es aquella, básicamente, que tiene una mayor intervención por parte del investigador. El investigador participa de forma clara y evidente en este tipo de metodologías, ¿de acuerdo? Interviene, veremos cómo es su intervención, ¿de acuerdo? Aquí estaremos provocando, básicamente. Intentaremos aquí manipular la variable independiente para ver cuál es su efecto sobre la variable dependiente. Repito, metodología experimental, en estos casos hay mucha intervención por parte del investigador. En cambio, en la metodología observacional, el investigador no va a provocar ningún tipo de intervención, no va a modificar nada. Aquí será la máxima naturalidad posible. Básicamente, y en psicología será muy importante, porque la metodología observacional se basa en estudiar el comportamiento espontáneo en ambientes naturales, ¿de acuerdo? En la realidad. Por lo tanto, muy importante también la metodología observacional. Ya veremos que según qué tipo de investigación queremos llevar a término, es más congruente la experimental o la observacional. Muchas veces parece que la parte importante de la estadística sea exclusivamente la parte o el nivel analítico-estadístico, estadístico-analítico, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no es cierto. Si la metodología no se ha hecho de forma correcta, evidentemente provocará que los datos obtenidos no sean congruentes con nuestra investigación. Entonces, básicamente, metodología experimental, elevada participación, elevada intervención por parte del investigador, generalmente a partir de manipular la variable independiente y controlar las variables extrañas, ¿de acuerdo? Aquí luego lo veremos, existe un alto grado de control interno, ¿de acuerdo? Habrá mucho control interno y aquí, por el contrario, en la metodología observacional, el control interno será el menor posible, ¿de acuerdo? Importante, más aspectos correspondientes a la metodología experimental. Como decíamos, hay manipulación de la variable independiente y control de las variables de confusión, ¿de acuerdo? Control de las variables contaminadoras, control de las variables extrañas. Generalmente hablaremos de variables contaminadoras o variables extrañas, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo lo vea bien, luego lo explicaremos, pero generalmente tendremos dentro del diseño experimental variable independiente, variable dependiente y variables contaminadoras. Por ejemplo, si yo estoy estudiando cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, horas de estudio es la variable independiente y notas la variable dependiente. Desde la metodología observacional, que es lo más natural posible, conllevaría que el investigador no estaría interviniendo, ¿de acuerdo? Evidentemente va a observar y va a conseguir datos, pero sin la intervención por su parte. ¿Qué conllevaría ello? Que cada persona estudiaría las horas que quiere, donde quisiese y como quisiese. Por ejemplo, observo a la persona A y la persona A estudia para el examen 35 horas, estudia por las noches y es tirado en la cama. Otra persona, la persona B, estudia otras horas, en otras circunstancias, de otra forma. Perfecto. Aquí en este caso no habría ningún tipo de intervención por parte del investigador. En cambio, en la metodología experimental, ¿qué haría? Controlar lo máximo posible, mucho control interno, ¿de acuerdo?
Y para ello, básicamente, ¿qué haría? Por ejemplo, podríamos crear dos grupos. Un grupo que estudie 2 horas y otro que estudie 30 horas para el examen. Y yo, como investigador, al estar interviniendo, lo provocaría. Diría, tú estudias 2 horas, tú 30, tú 2. Y además, estas horas se estudiarán en unas condiciones que yo esté provocando. Diré, todo el mundo estudiará en la biblioteca de 5 a 9 de la tarde. Y estudiarás tú solamente 2 horas durante el próximo mes y tú 30 horas, ¿de acuerdo? Estaremos interviniendo, estaremos provocando. Evidentemente, al final miraremos qué nota ha obtenido la gente que estudiaba 2 horas y qué nota ha obtenido la gente que estudiaba 30 horas. Pero tenemos las variables contaminadoras. Evidentemente, en este grupo que estudia 2 horas, puede ser que haya, o que en este grupo haya mucha gente que tenga una inteligencia mucho más elevada que esta, ¿de acuerdo? En este grupo la inteligencia sea menor y al final las notas sean 6 y 6 porque este grupo tiene mucha más inteligencia que esta, por casualidad. Eso sería una variable contaminadora, la inteligencia. O, por ejemplo, este grupo no trabaja nadie y estos todos trabajan y tienen cargas familiares. Entonces, están estudiando, pero al tener tanta carga familiar y trabajo, conlleva que su rendimiento disminuya. Entonces, hay muchos aspectos que pueden influir, ¿de acuerdo? Y estas variables contaminadoras son variables que deberemos controlar. Ahora las comentaremos. Lo que quiero que veáis que el mismo tipo de estudio se puede plantear con un diseño observacional o con una metodología experimental. Depende de lo que queramos llevar a término y cómo se quiera realizar la investigación. En un punto central estaría la metodología selectiva, ¿de acuerdo? La metodología selectiva, una idea muy simple, sería una encuesta, por ejemplo. Si yo voy a la gente y le realizo una encuesta. ¿Tú para el examen cuántas horas has estudiado? Tantas, pues ya está. Entonces, no estoy observando, no voy a la realidad, tampoco estoy interviniendo, sino que solamente las personas determinan lo que han estudiado y me lo indican. Entonces, sería un ejemplo de metodología selectiva. Tenemos las 3 vertientes, las 3 metodologías, básicamente aquí tenemos experimentales, no experimentales. Aquí el control interno, que es básicamente la información correspondiente al estudio de cómo la variable independiente influye a la dependiente, es muy pequeño, y tenemos la información correspondiente a muy natural. En cambio, aquí hay mucha intervención por parte del investigador y mucho control interno, ¿de acuerdo? Básicamente, en la metodología observacional se describen los hechos en ambientes lo más naturales posibles, ¿de acuerdo? No hay manipulación de la variable independiente. Por el contrario, metodología experimental, lo que hemos comentado. Y respecto a la metodología selectiva, indicar que aquí se buscan asociaciones entre variables relevantes. Se buscan relaciones entre asociaciones relevantes, ¿de acuerdo? Hay algo de manipulación de la variable independiente, pero no se buscan relaciones de causalidad. Las relaciones de causalidad solamente se buscan en la metodología experimental. Aquí básicamente se buscan relaciones de asociación, no que una variable cause la otra, ¿de acuerdo? Aquí buscamos básicamente la información de asociación entre variables. La información de causalidad solo se estudiaría dentro de la metodología experimental, ¿de acuerdo? Aquí, en la metodología selectiva, será fundamental la selección de la muestra, que la muestra sea una muestra representativa de la población objeto de estudio. En la metodología experimental, esto ya veremos que no será ni mucho menos tan importante, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando hablamos de los diferentes tipos de estrategias dentro del objetivo de la investigación, podemos plantear lo siguiente. Dentro del objetivo de la investigación podemos plantear estrategias manipulativas, que es evidentemente cuando el investigador manipula, que sería el diseño, metodología experimental, así como también la metodología cuasi experimental. Entonces, importante, la metodología experimental es aquella donde hay manipulación independiente y control de variables contaminadoras. Además de eso, los grupos que trabajamos, que pasan por las diferentes condiciones, son grupos equivalentes, ¿de acuerdo? En cambio, en el diseño cuasi experimental, la idea es la misma,
pero no podré asegurar la equivalencia de los grupos. Es un aspecto adicional, pero para que todo el mundo vea la idea, por favor, si yo quiero estudiar lo que comentábamos, horas de estudio, cómo influyen sobre las notas, y planteamos un examen de selectividad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y para estudiar la información de las horas de estudio, cogemos a un grupo de gente que estudia en los institutos de Valencia y hacemos que un grupo estudie 2 horas y otro estudie 50 horas y vemos sus notas en el examen de historia de selectividad, ¿de acuerdo? Si en vez de esta información haber cogido los 2 grupos de forma azarosa y por lo tanto ser grupos equivalentes, cogiésemos un grupo del colegio o instituto 1 y otro del colegio o instituto 2, estos grupos vendrían determinados por las condiciones en su colegio. Puede ser que el colegio 1 tenga un nivel mucho más alto de enseñanza que el colegio 2 y evidentemente habría una repercusión por una no equivalencia de los grupos. Eso es un diseño cuasi experimental. Tiene las mismas características que el experimental, pero los grupos no son equivalentes. Y también dentro de la información correspondiente a la estrategia manipulativa tenemos el caso único. Caso único es un ejemplo donde trabajamos, y se utiliza mucho dentro de la psicología, trabajamos a un individuo o un grupo de individuos y estudiamos su evolución a partir de plantear un tratamiento. En psicología muy utilizado porque muchas veces el tratamiento no sabemos si realmente tendrá los efectos que estamos buscando y a partir del estudio de la evolución podemos analizar si los resultados son congruentes o no lo son. Luego también tenemos estrategias asociativas. Lo hemos comentado anteriormente, pero básicamente tendríamos la información correspondiente a comparativa, donde se está comparando la información correspondiente, predictiva, donde se intenta predecir, y la explicativa, ¿de acuerdo? Donde únicamente el objetivo es llegar a explicar. En psicología muchas veces no se puede llegar a predecir. Comparar se podrá hacer casi siempre y al final nos quedaremos en la vertiente explicativa, intentar explicar. Si se puede predecir, bienvenido sea, pero muchas veces será complejo. Y por último, hemos visto la estrategia manipulativa, estrategia de asociación, estrategia descriptiva, que básicamente incluye la observacional y la selectiva. Hemos comentado que a veces la selectiva también se podría plantear en la estrategia asociativa. También a veces la metodología selectiva puede tener la intención de intentar buscar asociaciones entre variables, ¿de acuerdo? Igual que la observacional. Pero que busque causalidad únicamente serían estas estrategias, ¿de acuerdo? Estas de aquí, las manipulativas, son las que buscarán relaciones de causalidad. Una vez visto esto, vamos a la parte inferior de la página 3, donde tenemos más información del plan de investigación, ¿de acuerdo? Es decir, materializar las hipótesis planteadas, cómo se recogen los datos. Entonces, importante, operativización de las variables. Lo tenemos en la página 3, parte inferior. ¿Cómo operativizamos las variables? Fundamental esto, por favor. Muchas veces, y en psicología ocurre de forma recurrente, trabajamos con constructos. Los constructos son variables que no son directamente observables. Por ejemplo, la felicidad. ¿Cómo la puedo directamente observar? No se puede. La depresión, lo mismo. Entonces, ¿qué trabajamos? Con distintos instrumentos para poder llegar a medir la variable en cuestión, ¿de acuerdo? El proceso a través del cual el investigador explica en detalle la definición que adoptará de categorías y o las variables del estudio es correspondiente a la idea de operativizar la variable, ¿de acuerdo? Es decir, intentar usar un instrumento para poder medir una variable que muchas veces no es directamente observable. Y luego tenemos el tipo de variables según su función en la investigación. Básicamente y fundamentalmente cuando hablemos de relaciones de causalidad, básicamente dentro de los diseños experimentales. Lo hemos explicado ya, variables independientes, que son básicamente la variable que estamos manipulando, repito, esto dentro de relaciones de causalidad, para que sea más visual, que es donde realmente se estudia este concepto, relaciones de causalidad,
y diseños experimentales o cuasi experimentales o de caso único, es decir, estrategias manipulativas. Variable independiente, la variable que manipulamos para ver su efecto sobre la variable, sobre el fenómeno que realmente quiero estudiar, que es la variable dependiente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la variable contaminadora, que es la variable, o las variables, mejor dicho, porque si hablamos de horas de estudio y la información de las notas, pueden existir infinidad de variables contaminadoras. Seguramente cada uno pensaría en una variable u otra, ¿de acuerdo? Pues básicamente las variables contaminadoras son aquellas variables que pueden incidir sobre la variable dependiente, provocando cambios en ella no deseados, ya que el objetivo es estudiar básicamente esta relación. Por eso estas variables contaminadoras o extrañas, lo ideal será poder controlarlas. Una vez dicho esto, dos conceptos más importantes dentro de esta vertiente es la selección y la asignación, ¿de acuerdo? De la muestra, selección y asignación. Mirad, generalmente disponemos, y esto lo explicaremos luego, de toda la población objeto de estudio. Yo quiero estudiar esta población. Debido a la dificultad de estudiar a todos los individuos que forman parte de la población, seleccionamos una muestra. Entonces, importante, cuando hablamos básicamente de la selección, es el procedimiento, el proceso para escoger un grupo de individuos, un conjunto de individuos que forman parte de la población objeto de estudio. Y luego, si tenemos distintas categorías, por ejemplo, un grupo experimental y un grupo control, o lo que decía antes, un grupo que estudia 2 horas y otro grupo que estudia 40 horas para el examen, ¿qué haremos? Hacemos una asignación. Entonces, la selección es el muestreo que cogemos de la población objeto de estudio y la asignación es dentro de los individuos de la muestra cuáles van a cada uno de los niveles, de las dimensiones, de las condiciones que vamos a estudiar. Diferenciar bien la selección de la muestra de la asignación. La selección de la muestra es importante que sea lo más representativa posible en general, pero básicamente en la metodología selectiva será prácticamente fundamental. Y luego tenemos la validez. Validez interna y validez externa. Dos conceptos también muy importantes. Vamos a explicarlos en términos genéricos y luego nos centraremos en los distintos conceptos de la página 4, parte central. La validez interna, básicamente, es cuando queremos que nada influya en el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Controlar de la mayor forma posible que las variaciones en la variable dependiente vengan provocadas únicamente por la variable independiente. En cambio, cuando hablamos de la validez externa, es la posibilidad de generalizar, extrapolar los resultados obtenidos. Generalmente la metodología experimental es la que tiene una mayor validez interna, ya que hay manipulación de la independiente y control de variables extrañas. Y para poder generalizar la realidad, la que tendrá la metodología con mayor validez externa será la metodología observacional, ¿de acuerdo? Luego veremos que el hecho que aumente una, cuanto más control haya, ¿qué ocurre? Que más complejo es poder extrapolar a la población. Por ejemplo, si os ponía el ejemplo de horas de estudio y notas, cuanto más controle las condiciones y diga, vale, estudiaréis por la tarde en una biblioteca. Yo a lo mejor estudio solo por las mañanas y con música. En una biblioteca y por la tarde no sé estudiar. Por lo tanto, evidentemente, el provocar esa situación está comportando que no se pueda generalizar la información obtenida. Entonces, vamos a mirar la información de validez interna y externa que tenemos en la parte central de la página 4. Respecto a la validez interna, tenemos tres puntos, básicamente. En primer término, estudiamos la relación inequívoca entre la variable independiente y variable dependiente. Queremos estudiar que las variaciones de la dependiente vengan determinadas por la independiente. Aquí, evidentemente, hay un papel fundamental del control. Control, básicamente, al manipular la independiente y al controlar las variables contaminadoras.
Además, en este caso, hay una relación en tercer término muy importante entre el nivel de control y la artificialidad. Buscamos una situación artificial. Yo no estoy dejando que cada uno estudie donde quiere y como quiere. Estoy provocando dónde debe estudiar y cuándo debe estudiar y cómo debe estudiar prácticamente. Relación entre nivel de control y artificialidad. Y en cambio, cuando hablamos de validez externa, básicamente corresponde, como decíamos, a la posibilidad de generalizar los resultados, ¿de acuerdo? En segundo término, aquí es fundamental la representatividad. Aquí sí que es fundamental que sea representativo. Y en tercer término, cuando hablamos de la generalización, puede ser a otros sujetos, otros valores de la variable independiente, a otras situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la validez, de la generalización a otras situaciones, hablamos de la validez ecológica, ¿de acuerdo? Repito, información, validez interna. Explicación, relación entre variable independiente, variable dependiente. Es decir, el grado en que la variable independiente causa a la variable dependiente. Para ello es fundamental que siempre la variable independiente debe anteceder a la dependiente. Horas de estudio anteceden al día del examen, ¿de acuerdo? Y luego es más alta, evidentemente, cuanto más se controlen las variables contaminadoras. Estas variables deberemos controlarlas. Y luego tenemos la validez externa, que decíamos, importantísimo, que la muestra debe ser representativa de la población objeto de estudio. En la información de la validez interna no es necesaria que sea representativa, ideal sí lo es, pero no es algo fundamental ni mucho menos, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos dos puntos negrizos, por favor, en la parte central de la página 4. Me dice, si preparamos situaciones muy controladas y artificiales, podemos garantizar un alto nivel de validez interna, pero bajo de validez externa. Cuanto más aumente la validez interna, comportará una disminución mayor de la validez externa. Y en segundo término me dice, si realizamos nuestro estudio en situación de campo, es decir, la realidad, de acuerdo, el contexto más natural posible, eso conllevará o comportará obtener resultados de mucha o con mayor validez externa, pero evidentemente la validez interna disminuirá, porque no podemos asegurar que las variaciones de la dependiente sean provocadas por la independiente, ¿de acuerdo? Esta es la idea correspondiente a la fase o nivel técnico-metodológico. Ahora vamos a mirar el nivel estadístico-analítico. Otros conceptos, una vez ya tenemos los datos obtenidos, cómo se lleva a término el estudio estadístico de estos datos obtenidos, ¿de acuerdo? Para ello tenemos la parte inferior de la página 4. Básicamente, en primer término tenemos 3 puntos negrizos. Primer punto, elaboración y reunión de los datos. Aquí básicamente transformaremos los registros en datos para que puedan ser tratados desde una vertiente estadística. Importantísimo, cómo se llevará a término dependerá básicamente de las escalas de medida. Luego lo veremos, según si es una variable quali, variable quanti, dentro de quali si es nominal u ordinal. Iremos viendo cómo irá cambiando la información y el tipo de indicadores que estudiaremos. Por ejemplo, si hablamos de la información correspondiente a la media, yo no puedo buscar la media de una variable cualitativa. Si estudio color de pelo, moreno más rubio más moreno entre 3, no se puede calcular. Entonces, hay muchos indicadores y que son propios, evidentemente, de variables cuantitativas y luego lo estudiaremos cuáles son. En segundo término, segundo punto negrizo, en análisis de datos se distinguen 2 tipos de objetivos principales y esto lo estudiaremos muy bien. Tendremos el análisis estadístico descriptivo y el análisis estadístico inferencial. Diferenciaremos análisis estadístico descriptivo y el análisis estadístico inferencial. Lo comentaremos en la siguiente página al principio esta información, pero básicamente cuando hablamos del análisis estadístico descriptivo, corresponde a la organización y síntesis de la información contenida en un conjunto de datos empíricos. Es decir,
el análisis estadístico descriptivo consistirá en describir, en estudiar y organizar la información contenida en un conjunto de datos empíricos. En cambio, cuando estos datos se quieren generalizar, extrapolar, inferir a la población objeto de estudio, es cuando estudiaremos el análisis estadístico inferencial. Una vez dicho esto, que es lo que a continuación en la página siguiente empezaremos comentando, tenemos la etapa de discusión y generalización de los resultados, ¿de acuerdo? Básicamente hay dos tareas fundamentales. En primer término, la extracción sobre la base de los resultados estadísticos y teniendo en cuenta la estrategia seguida para obtener los datos, se buscarán las conclusiones con los conocimientos y supuestos previos a la investigación. Y luego, en segundo término también, la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos. Esta es un poco la idea antes de adentrarnos en la parte ya más bien estadística. Ahora nos adentramos en la parte estadística, en la clase siguiente empezaremos en la página 6, que será en la tabulación, pero hoy acabaremos conceptos teóricos, para que sea una clase totalmente teórica, de la información de la página 5 del dossier, ¿de acuerdo? Dentro de la estadística, que como podéis ver en la página 5 superior nos indica que es la ciencia que tiene por objeto la recolección, análisis e interpretación de los datos, diferenciamos la estadística descriptiva de la estadística inferencial, ¿de acuerdo? Básicamente en estadística el objetivo acostumbra a ser el estudio de la población. Yo quiero estudiar toda la población que está formado por un conjunto de individuos. Pero muchas veces, debido a que la población es muy grande, está formada por muchos individuos, es imposible estudiar todos los individuos de la población, no es alcanzable. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, cuál es la media de peso en Valencia, ¿qué ocurre básicamente? Podría estudiar a todos los individuos de Valencia, pero tendría que estudiarlos al mismo momento, mismo segundo. Y al segundo habrá nacido gente, habrá muerto gente, aunque sea ínfimo, pero habrá una pequeña variación. Entonces es prácticamente imposible estudiar a todos los individuos. ¿Qué se hace generalmente? Trabajamos con una muestra. Esta muestra ya hemos comentado que lo ideal es que sea representativa de la población objeto de estudio. A partir del estudio de esta muestra es cuando estudiamos la información correspondiente a la estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Describimos la muestra, cogemos datos empíricos y los analizamos, los estudiamos. Y luego, a partir de estos datos, si queremos estudiar la población, ¿qué hacemos? Generalizamos, extrapolamos, inferimos datos muestrales a los datos poblacionales, de la muestra hacia la población, ¿de acuerdo? La muestra básicamente es un conjunto de individuos que forman parte de la población. Cuando hablo de, por ejemplo, de individuos en toda esta clase, puede haber muchos rotuladores, ¿de acuerdo? Yo ahora cojo una muestra está formada por 3 individuos de todos los posibles individuos que forman parte de la población. Entonces cogemos 3 individuos. De estos individuos que forman una muestra, yo puedo estudiar la información. Y luego lo que puedo hacer es extrapolar, generalizar, para intentar inferir cómo es la población objeto de estudio, ¿de acuerdo? Importante, cuando estamos cogiendo una muestra, que estudiamos diferentes características de los individuos, ¿verdad? Estas características es lo que denominamos como las variables. Cuando hablo de las variables, hablo de estas características propias de los individuos estudiados. Básicamente, las variables las diferenciamos según si son variables cualitativas, o también se pueden denominar variables categóricas, y las variables cuantitativas, o también denominadas variables numéricas, ¿de acuerdo? Las variables, variable es una característica de los individuos que estemos trabajando. Las variables cualis o categóricas básicamente hacen referencia a atributos, ¿de acuerdo? Y generalmente, aunque se puedan plantear con números, los números son meramente etiquetas. Por ejemplo, los buses. El bus puede tener el número bus 4, el bus 8,
pero este número es una mera etiqueta. No significa que el 8 sea mejor que el 4 ni superior. Es una etiqueta de un recorrido distinto al que hace el bus 8 respecto al 4, ¿de acuerdo? Entonces, las variables cuális o categóricas son aquellas variables que no hacen referencia a números y si lo hacen, solamente estos números representan una forma de etiquetar, clasificar. Me es indiferente plantear el bus 1, el 2 y el 3 que el bus A, B o C, o el azul, rojo y verde, ¿de acuerdo? Dentro de las variables cualitativas o categóricas diferenciamos las nominales de las ordinales, ¿de acuerdo? Nominales de las ordinales. Las nominales son aquellas donde las categorías, ¿qué son las categorías? Las categorías son las alternativas que tiene una variable. Es decir, si habla aquí de los rotuladores, ¿qué puedo estudiar? El color. El color sería una variable categórica, ¿de acuerdo? Y rojo, verde, negro, azul serían las categorías, ¿de acuerdo? Las diferentes opciones de la variable. Entonces, si hablamos de una variable categórica nominal, quiere decir básicamente que las categorías no tienen una jerarquía preestablecida. No es mejor tener el color rojo que el verde, que el azul, que el negro. Evidentemente, alguien puede preferir el negro que el azul, pero no está jerarquizado y estipulado para toda la población que sea mejor el rojo que el verde, ¿de acuerdo? Por lo tanto, variables cuáles nominales son aquellas donde las categorías no tienen una jerarquía preestablecida. En cambio, las cuáles ordinales, las categorías sí que tendrían una jerarquía preestablecida. Por ejemplo, si os hablo de nivel de estudios, primario, secundario, universitario, doctorado. Aquí sí que habría una jerarquía preestablecida y hablaríamos de una variable cualitativa ordinal, ¿de acuerdo? Jerarquía preestablecida entre categorías, no jerarquía preestablecida entre categorías. Dentro de las nominales también podemos diferenciar básicamente la información correspondiente a las binarias y a las politómicas. Binarias es cuando solo tenemos dos opciones, dos alternativas. Por ejemplo, llevar gafas o no llevarlas, aprobar, suspender, ¿de acuerdo? Estas son variables nominales binarias. Y luego tenemos las politómicas, que sería cuando tuviésemos más de dos alternativas, más de dos categorías, como por ejemplo color de pelo, moreno, rubios, castaños, pelirrojos. Tendríamos ahí una variable nominal que no sería binaria. Las ordinales siempre tendrán como mínimo tres grupos, tres categorías, ¿de acuerdo? Entonces no serán binarias. Evidentemente, estas de aquí, nominal y ordinal, son siempre propias de las variables cualitativas o cuantitativas. Y luego tenemos la información correspondiente a la información de las variables cuantitativas o numéricas. Estas, las cuáles o categóricas, no son métricas, ya que no trabajamos con aspectos numéricos. Estas sí que serán métricas, ¿de acuerdo? Y aquí básicamente diferenciaremos según los valores y luego diferenciaremos según la escala, ¿de acuerdo? Esta diferencia es importante. Según los valores diferenciaremos si es discreta o es continua, ¿de acuerdo? Las variables cuantitativas o numéricas, según valores, pueden ser discretas o continuas. Discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, el número de hijos. Entre 0 hijos y un hijo no puede haber ningún valor, aunque tenga una herramienta muy sensible. O tienes 0 o tienes un hijo, ¿de acuerdo? En cambio, las continuas, según la sensibilidad de la herramienta de medida, cada vez podré ser más y más y más preciso. Por ejemplo, el peso. Yo peso 80 kilos, pero si tuviese una báscula más sensible, podría ser más preciso y pesar 80,03. Y si aún no es más, 80,03, 2, 8, 1, 4, 5, 9 y lo que fuese, ¿de acuerdo? Por lo tanto, diferenciamos discretas de continuas según valores. Y luego también podemos diferenciar según la escala. Las variables cuantitativas o numéricas, según la escala, pueden ser de intervalo o de razón, ¿de acuerdo? Escalas de intervalo es cuando el 0 es un 0 relativo
El 0 es un 0 arbitrario. Un ejemplo muy simple y muy típico sería la información correspondiente a la temperatura. En la temperatura el 0 es un 0 arbitrario. Según con qué escala trabajemos, el 0 es indicativo, es un valor u otro. Es decir, en la escala Fahrenheit 0 corresponde a un 0 y en la escala Celsius a otro 0, ¿de acuerdo? En cambio, en la escala de razón, el 0 es un 0 absoluto. ¿Qué significa absoluto? Pues que el 0 indica la ausencia de la característica. Si yo mido 0 de 0, no mido, ¿de acuerdo? La característica es 0. Si tengo 0 euros, totalmente 0, no tengo ni un euro, ¿de acuerdo? El 0 es indicativo de la ausencia de la característica. En cambio, en escalas de intervalo, 0 relativo. Dentro de la psicología, trabajamos con test de depresión, de inteligencia, de felicidad, acostumbran a ser escalas de intervalo, ya que en un test de depresión el 0 no significa 0 depresión, sino que a veces es un valor más. Es más, muchos test fluctúan de 10 a 70. No existe ni el 0, ¿de acuerdo? Digo 70 lo pone un valor cualquiera, pero quiero decir que no tienen ni el 0 correspondiente. Entonces, intervalo 0 relativo. En cambio, escalas de razón, el 0 sería absoluto, ¿de acuerdo? En escalas de intervalo, repito, el 0 no expresa la ausencia de la característica y, en este caso, admite operaciones de igualdad-desigualdad, suma, resta y orden. En cambio, las de razón, además, también permite multiplicaciones y divisiones. Para que lo veamos, por ejemplo, la edad. Si hablamos de la edad, ¿qué diríamos? ¿Qué es quali o es quanti? Sin duda es una variable cuantitativa numérica. Discreta o continua. Claro, la edad, según la sensibilidad de la herramienta de medida, se puede ser cada vez más preciso. Y puedo medir la edad en años, en meses, en días, en segundos, en milisegundos, diríamos que es continua. Y evidentemente es de razón, porque el 0 es un 0 absoluto, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información. Si hablásemos de quali, por ejemplo, si hablo de el color de ojos, hablaríamos que es nominal y dentro de nominal politómica, diríamos en este caso, ¿de acuerdo? Para finalizar la información de hoy, antes de adentrarnos en la matriz de datos, vamos a mirar la información correspondiente a estadísticos y parámetros. Hemos comentado anteriormente que el objetivo es el estudio de la población, pero para estudiar la población, ¿qué haremos? Cogeremos una muestra y estudiaremos de forma descriptiva la muestra. Cuando trabajamos la información de la muestra, los indicadores que trabajaremos se denominan estadísticos. Cuando trabajamos la población, los indicadores con los que trabajamos se denominan parámetros, ¿de acuerdo? Parámetros son propios de la población, estadísticos propios de la muestra. Todo esto lo iremos viendo con tranquilidad, pero os lo comento ya para que tengamos la idea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hablamos de la media, importantísimo, en los datos muestrales, en estadísticos, utilizamos siempre letras latinas, ¿de acuerdo? En la población, letras griegas. La mu es la media de la población. Esta X, con esta raya arriba, correspondería a la media de la muestra. Si hablamos, por ejemplo, de la varianza, ¿cómo plantearíamos la varianza? La varianza en la muestra será ese cuadrado en la población sigma cuadrado. Si hablamos de la desviación típica o desviación estándar, todo esto lo veremos en la siguiente clase, Pero para que veáis un segundo que si vemos letras latinas y griegas, que no os confundáis. Latinas hacen referencia a la muestra, la raíz de la varianza, y las griegas a la parámetros, a la población, sigma. Podría añadir proporción, correlación de Pearson, más indicadores. Lo que me importa es que en la siguiente clase estudiaremos la información de la muestra. Por lo tanto, trabajaremos con los estadísticos, que son los indicadores propios de la muestra. Además de ello, también, toda la asignatura, iremos trabajando con el SPSS. Para que esté todo bien organizado, haremos una clase adicional donde explicaremos toda la información del SPSS y podréis ver cómo se llega a cada uno de los diferentes conceptos y cómo se estudia cada concepto para obtenerlo mediante el SPSS.
Para finalizar solamente esta parte tenemos en la parte inferior de la página 5 la matriz de datos, ¿de acuerdo? Básicamente corresponde a organizar toda la información de todos los individuos. Entonces, en la matriz de datos, que la veremos con SPSS, tendremos los individuos y las variables. Aquí tendremos el peso, la altura, el género, las notas, y aquí los individuos, 1, 2, 3, 4, 5... Cada número es un individuo y cada columna será la información de una variable y cada fila serán los valores del individuo en cada una de las variables, ¿de acuerdo? Por eso decimos, parte inferior, página 5, tenéis 3 puntos negrecinos, que es una tabla bidimensional. Tenemos las variables y los individuos, ¿de acuerdo? En segundo término, indicar que las filas tienen toda la información de cada uno de los elementos de la muestra, cada uno de los individuos, y las columnas representan cada uno de los atributos o los variables medidos, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente que obtendremos en la matriz de datos que iremos viendo mediante el SPSS. Hoy lo dejamos por aquí, en la siguiente clase ya nos adentraremos en la parte de estadística descriptiva univariante, ya veremos si puedes trabajar una sola variable o dos variables. Si trabajamos, por ejemplo, con los bolígrafos o rotuladores, podemos trabajar una variable que sería categórica, cualitativa, si hablo del color, y si hablo de la cantidad de tinta en mililitros, sería variable cuantitativa, o el tamaño, variable cuantitativa. Luego puedo estudiar al mismo tiempo el tamaño y los mililitros de tinta, ¿de acuerdo? Entonces, si estudiamos información, trabajamos con dos variables. Esto lo veremos ya en la siguiente clase. Hoy lo dejamos por aquí. Cualquier duda, consulta que tengáis, por favor, no dudéis nunca en comentármela por el grupo de WhatsApp o en las clases que realizaremos en directo. Lo dejamos por aquí y mucha suerte.